Muy bien, vamos a esperar a que nuestros niños salgan. Muy bien, yo te invito a que mientras pues tú prepares tu corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Queremos glorificarle y exaltarle. Siempre que canto esta alabanza, recuerdo una vez en la playa con unos hermanos en La Marineta, que estábamos adorando al Señor, y recuerdo que estaba cantando esta canción y decía: gracias, Señor, porque yo ya estoy bien contigo y estoy lleno y me siento bien, y a partir de ahí tuve uno de mis golpes espirituales más grandes. Tenemos que ser cuidadosos y a veces cuánta falta de sabiduría, ¿no? Pero bueno, el Señor es bueno y siempre quiere restaurar nuestras vidas. Quiero leeros algunas estadísticas. Las últimas investigaciones realizadas en Estados Unidos, que cita Janet Lofas en su libro Step Parenting, nos muestran una realidad de la familia que la verdad es que es impactante. Y vemos que hay una vertiginosa transformación de la familia y de lo que entendemos como familia, que nos hace ver y prever que las estructuras sociales y sobre todo familiares pues están cambiando y van a cambiar de forma dramática para cada uno de nosotros. Estos datos que voy a dar son de Estados Unidos, porque ellos lo miden todo y nos facilitan eso la cuestión, pero no es porque sea muy diferente en medio nuestro. Fijaros. La familia se encuentra en un proceso de transformación y cada vez es más frecuente hallar el sistema de familias reconstruidas, o sea, familias, digamos, que se unen personas separadas y, digamos, de diferentes contextos. El 50% de las familias, en este caso americanas, corresponde hoy a segundas uniones. O sea, fijaros, el 50% de las familias son uniones de personas que ya se han separado de otra unión. El promedio de duración de un matrimonio actual es de 7 años y 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. Es terrible. La verdad es que se calcula, hay un estudio de Hoffman, París y Hall del 94 en el cual dice eso, que el 50% de los matrimonios están abocados a la separación, a disolverse. El 75% de las personas que se divorcian se vuelven a casar. Sin embargo, aproximadamente el 66% de estos nuevos matrimonios se separan. Un 50% de los niños en Estados Unidos, que se calculan los 67 millones de niños, menores de 13 años, viven en hogares con un solo padre biológico o donde hay una nueva pareja. El 50% de las mujeres están vinculadas a una familia reconstituidas como madres o como esposas de hombres con hijos. 2 de 3 matrimonios de parejas menores de 30 años, hasta 30 años, terminan en divorcio. El 45% aproximadamente de los padres de los hijos de padres separados son temerosos, agresivos, tienen una baja autoestima y presentan dificultades en su comportamiento o desempeño escolar. El 50% de las mujeres y aproximadamente el 30% de los hombres continúa siendo agresivo con su expareja después del divorcio. La verdad es que cuando uno escucha o lee estas estadísticas, realmente te dan que pensar y muchas veces te hacen temblar. Y muchas veces podemos pensar, y a veces tenemos la tendencia a pensar, que eso les pasa a otros. Pero podemos extrapolar estos datos a nuestra sociedad. Y realmente estos datos, esta situación de la familia nos está llevando a una situación que, por ser suaves, en medio nuestro nos está haciendo reconsiderar, digamos, el papel de la familia, el papel del matrimonio en nuestro medio. Nos lleva a una situación en la cual el pilar de la sociedad, que siempre ha sido la familia,
pues está dejando de serlo, dejando de ser, digamos, esa base para nuestra sociedad. El dolor que produce estas separaciones, esta sangría matrimonial y familiar, trae desconfianza en nuestras vidas y nos lleva a replantearnos por los modelos de relación y de cómo estructuramos las cosas. Y tenemos que darnos cuenta de que cada día más nuestros jóvenes se casan cada día más tarde y lo peor, cada día con más desconfianza de que esa relación dure, de que ese enlace vaya a continuar. Y muchas veces realmente llevan razón porque los modelos que les hemos proporcionado, los que ya somos más mayores y tenemos algunos años de matrimonio, pues no son el mejor aliciente o el mejor acicate para que ellos puedan o quieran pues tener matrimonios voy a usar la palabra, aunque no me guste, a la vieja usanza, a la manera, digamos, que hemos entendido siempre. Como creyentes, no estamos exentos de esto. Nuestras familias están sufriendo. No vivimos en burbujas, sino que todo esto que vemos en las estadísticas lo vivimos en medio nuestro. Cuando uno convive y habla con las familias y habla con las personas en las iglesias, se da cuenta del dolor, del daño, del sufrimiento que hay en medio nuestro. Y encima los cristianos, hermanos, vivimos en medio de una situación complicada porque vivimos entre dos polos extremos en relación con la familia. Por un lado está el modelo que podríamos llamar de la cultura occidental. Para muchos un símbolo de progreso, de modernidad y que está ahora mismo cada día más en boga. Este modelo está, digamos, en contra de lo que podríamos llamar la familia tradicional, la que está constituida por un padre, una madre, a veces los abuelos y los hijos. Ya que este modelo que decimos tradicional, que algunos llaman patriarcal, pues se muestra y nos muestra la cultura como algo ya pasado, algo ya pasado de moda y obsoleto. Nuestra sociedad en pleno siglo XXI lo que busca y juzga como bueno es la independencia, que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana, lo que le apetezca. En cada momento podamos tomar una decisión de que según lo que me guste, así lo cojo, y si me deja de gustar, pues allá lo dejo. O sea, realmente como una ética, una moral hecha al gusto del consumidor. Nos encontramos con familias que podríamos llamar de diseño. Muy ilustrativo a este respecto es un anuncio que había hace unos meses, no sé si sigue, la verdad es que veo poca tele, pero ese lo vi, no sé por qué, el señor me lo quería mostrar seguramente. Era un anuncio de un coche. Entonces en ese coche se iba hablando, digamos, sobre la modernidad, de cómo habían cambiado las tendencias en los coches, cómo todo iba modernizándose, iba en progreso, iba en avance. Pero mientras que se iba hablando de eso y se iba hablando de ese coche, las imágenes que salían eran de un niño que estaba jugando en la cocina y estaba tomando un desayuno en la cocina. Lo curioso de ese anuncio es que mientras que el niño jugaba, sus mamás, dos mujeres, estaban haciéndose caricias amorosas y entonces se demostraba o se decía que las nuevas relaciones, igual que los nuevos coches o los nuevos avances tecnológicos, pues iban a mejor. La verdad es que en nuestra sociedad hablar de fidelidad matrimonial, del pan y cebolla, o esto es para toda la vida, pues lo que trae muchas veces es descalificación, o trae, digamos, que nos llamen, digamos, o que nos metamos en lo que llamamos arenas movedizas. Hace poco hablaba con Paloma, o ella me explicaba que una de nuestras jóvenes en su colegio, el profesor dividió la clase por aquellos que estaban de acuerdo con el matrimonio homosexual o los que no. Y eso fue la división que él quiso plantear en la clase. ¿Qué ocurrió? Pues encontró que solamente nuestra joven, se encontró en un lugar y el resto de las clases en el otro. ¿Qué pasó? Pues vinieron las burlas, vinieron pues la vejación, digamos, la típica historia de que tenemos un concepto ultraconservador o ideas ultraconservadoras y que así no podemos ir. Nuestra cultura nos enseña que la verdadera libertad es que cada uno organiza su familia a su manera y como mejor le convenga. No importa que sean dos padres, dos madres o tres, o sea el modelo que sea.
Hubo una ministra en nuestro país, cuyo nombre no voy a decir, pero que decía: lo más importante es ser feliz y tengo toda la libertad para montármelo a mi manera porque tengo derecho a ser feliz. Evidentemente, esa felicidad se entiende como no tener problemas y, digamos, la ausencia de problemas o de dificultades, y lo que se ve como infelicidad es la pérdida de tu independencia. Esa es la realidad que nos encontramos cada día en medio nuestro. Pero también nosotros como cristianos muchas veces lo que hemos hecho es irnos, digamos, como al polo opuesto. Hemos dicho, bueno, esto va en contra de la palabra de Dios y no es, digamos, lo que Dios enseña. Entonces nos hemos ido a lo que podríamos llamar las familias happy, las familias felices. Todo está bien, no hay problemas, no hay dificultades. Y entendemos que en toda la familia, digamos, cristiana, una familia modelo cristiana, tiene que ser aquella que no tiene nunca problemas, que no discuten, que los cuales todo, el cielo en la tierra. Pero la verdad es que este modelo de la Biblia, de familia, más que sacado de la Biblia, parece que está sacado del manual, digamos, de alguna película de Walt Disney o de un manual de Disneylandia. Pero lo peor de este concepto que muchas veces tenemos nosotros de familia, que creamos en nuestras iglesias de familia, es que al final eso es una fuente de frustración. Porque queremos todos ser tan súper espirituales, tan altos, que al final no lo conseguimos y lo que estamos es viviendo, digamos, una frustración tras frustración y tras frustración. ¿Qué tenemos que buscar, hermanos? Nosotros queremos ir hacia un modelo bíblico de la familia. Y un modelo bíblico de la familia es un modelo realista. Y la palabra de Dios nos enseña de que no hay familias perfectas, no las hay. Desde el principio de la creación, hermanos, desde la caída y desde el pecado, hemos visto que las familias, que los matrimonios, que las relaciones son complicadas. Hay problemas y hay dificultades. Ya fijaros, en Adán y Eva ya surgieron los primeros roces, las primeras historias. Cuando pecaron Adán y Eva, ¿qué le dijo Adán a Dios? Le dijo, no, la mujer que tú me has dado, ella me dio y ya le echó el muerto a ella. Eso es un modelo muy típico dentro de nosotros. En vez de asumir, digamos, nuestras propias culpas, intentamos constantemente, digamos, echarle el problema al otro o la culpa al que está a nuestro alrededor. Pero fijaros, la siguiente, digamos, generación de Adán y Eva, nos encontramos con el gran primer asesinato. Caín asesinando a Abel. Algo que se ha seguido repitiendo por los siglos de los siglos hasta que llegamos a hoy. Y eso se reproduce. Y en la palabra de Dios podemos ir viendo, digamos, ejemplos que nos llevan a no autoengañarnos, hermanos. La familia es una familia con problemas. No hay familias perfectas. ¿Por qué no hay familias perfectas? Primero, porque hay pecado en nosotros. Pero segundo, porque la familia, hermanos, es el blanco preferido del diablo. Siempre me gusta decir y me gusta enfatizar que las familias fuertes hacen iglesias fuertes y no al revés. Quien quiera venir a una iglesia fuerte para que su familia sea fuerte se estará confundiendo. El centro de la iglesia es la familia. Y el diablo está empeñado en destruir las familias, porque sabe que entonces romperá todo lo que alrededor de ella está, y sobre todo nuestro testimonio como cristianos. La estrategia del diablo siempre ha sido robar, matar y destruir. Y eso lo va a hacer en nuestra familia, no pensemos que viene a jugar. Y en las familias que Dios ha escogido y que vemos en la Biblia, vemos que siempre ha habido problemas, ha habido tensión, ha habido pecado. Podemos fijarnos en Abraham, en Isaac, en Jacob, en David. Fijaros, el gran rey David. Un modelo para todos, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que su familia fue un auténtico desastre. Fijaros de qué manera que en el final de sus días David dijo, en 2 Samuel 23:5 dice, mas no es así mi casa para con Dios. Él confiesa que su casa es un desastre.
¿Qué vamos a decir de Oseas, casado con una prostituta que encima luego le volvió a engañar? Pero ¿qué ocurre con la mía? La mía hay tensiones, hay problemas, hay dificultades. Ayer mismo estábamos paseando mi mujer y yo y estábamos enfadados. Al fin y al cabo seguro por una chorrada, porque tenemos problemas. Pero hermanos, es un alivio saber y es un consuelo saber que Dios quiere usar familias rotas para cumplir sus propósitos. Evidentemente eso es una realidad y la realidad que nos enseña la Biblia es que las familias tienen problemas, pero que Dios quiere usarnos como familias rotas para llevar adelante sus propósitos. No importa, hermano, que tú vengas de una familia totalmente desestructurada o que no hayas podido gozar de paz en tu hogar. El Señor quiere usarte y así nos lo demuestra en toda la palabra de Dios. Dios en su gracia, Dios en su amor y en su misericordia se vale de vasos de barro para poner y para llenar de gracia para cumplir lo más excelso, lo más maravilloso que tiene. Y por lo tanto, hermanos, nosotros, aunque venimos de familias con problemas, aunque tenemos problemas en nuestro propio seno, Dios quiere usarnos para llevar adelante su propósito. Tú y yo no somos un error de Dios, tu familia no es un error de Dios. Él quiere usar y quiere reestructurar todo para que pueda ser una carta abierta que todos puedan leer. En este tiempo que empezamos, hermanos, y luego vamos a hablar un poco de eso, Dios, la iglesia ha tomado un versículo o un lema, y es que cada uno de nosotros somos cartas abiertas para que otros puedan leerlo. Y la carta más abierta que nosotros podemos presentar son nuestras familias. Ahí la gente puede ver no solamente cómo vivimos nosotros, cómo nos comportamos, cómo pensamos, sino cómo nos relacionamos, cómo nos amamos, cómo tratamos los problemas, cómo tratamos las dificultades, cómo avanzamos cuando tenemos problemas financieros o problemas de relación. Y hermanos, necesitamos buscar ser cartas que las personas hablen y que hablen de Cristo Jesús. Y hermanos, para eso necesitamos buscar cómo ser familias con características bíblicas. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo hacer que mi familia sea, como decía el Señor de David, una familia conforme al corazón de Dios? No quiere decir que no tenga problemas. Si buscas que tu familia no tenga problemas, estás confundido. Pero aun con problemas, aun con dificultades, tu familia puede ser conforme al corazón de Dios. Fíjate, quiero que cojamos un modelo de Biblia, un modelo de familia, que nos va a servir esta mañana para ver estas características. Noemi y Ruth. Yo creo que muchos o casi todos conoceréis la historia de Noemi y de Ruth. Esta familia, Noemi, salió de Belén para ir al extranjero porque en su tierra había hambre. ¿Cuántos han salido igual aquí? Muchos. Y cuando llegó a aquel lugar, aquella mujer se pusieron a trabajar y al poco tiempo su marido murió. Pero le quedaban los 2 hijos. Y aquellos 2 hijos se casaron con 2 mujeres moabitas de la tierra donde estaban. Pero al poco tiempo nos cuenta la historia que aquellos 2 hombres, aquellos 2 hijos también murieron. Y Noemi quedó sola, desamparada. En aquel tiempo era algo, lo peor que te podías pasar era ser una viuda desamparada, sola, con sus 2 nueras. Y vemos que pasa en esta historia, podemos ver por lo menos 3 cosas que nos van a ocurrir y que nos ocurren a nosotros también cíclicamente y que es algo que nosotros debemos asumir. Primero, que el sufrimiento va a venir, van a venir los problemas. Y no lo podemos controlar. Ninguno de nosotros puede tener el control completo de todas aquellas cosas que suceden. Nosotros no podemos controlar ni nuestro presente ni nuestro futuro, ni siquiera nuestro pasado. Pero necesitamos saber que van a venir circunstancias a nuestra vida. Pero la segunda cosa que podemos ver en la vida de Noemi, de esta familia de Noemi y de Ruth, es la respuesta, la reacción que yo puedo tener ante este sufrimiento, ante estos problemas. En el caso de Noemi, vemos que el amor fue la reacción ante las circunstancias.
Pero en tercera cosa podemos ver en esta familia, ejemplo que hemos cogido, que hay un tercer elemento que es Dios. La respuesta de Dios a lo que sucede, a nuestra respuesta. Y podemos ver y veremos que Dios siempre provee y siempre restaura cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Pero para eso, hermanos, tenemos que tener 3 características básicas que son de las que quiero hablar en esta mañana. Primero, necesitamos sobreponernos a los problemas. En segundo lugar, necesitamos expresar amor. Y en tercer lugar, necesitamos confiar en Dios como el creador y el sustentador de nuestras familias. Quien quiera tener una familia, como decíamos antes, sin problemas, en mi pueblo dicen está apañado. Lo tiene complicado. Porque no existen, hermanos, lo hemos dicho así. Las dificultades vienen, es como los pobres. ¿Qué decía la Biblia de los pobres? Que siempre estarán en medio vuestro. Los problemas ocurren igual. Vamos a tener y van a venir las adversidades, las dificultades, siempre van a estar. Pero la cuestión es que una familia sana es aquella que se esfuerza por superar los problemas y sobreponerse a las adversidades. A veces son conflictos internos, por las propias relaciones entre los cónyuges. A veces, digamos, la forma de que criamos a los hijos, el sexo, el dinero, el carácter. A veces un hijo difícil que surge en medio nuestro y que está dándonos para salar, como dice también el dicho. Pero, hermanos, siempre tenemos que enfatizar que la medida de una familia sana no está en que no tenga conflictos, no, que nadie se engañe, los conflictos van a venir, sino en cómo enfrenta esos problemas. ¿Cuánto tiempo tarda en resolver y en hablar de esos problemas y de esas diferencias? Porque alguien que no tiene conflictos seguramente, y no quiero generalizar al 100%, pero seguramente es porque tiene una convivencia más bien superficial. Por lo menos en mi caso soy bastante complicado de aguantar. Otras veces los golpes vienen de fuera. Las dificultades económicas, el paro, la enfermedad, un accidente. Pero las dificultades van a venir. Y la respuesta sana, hermanos, es afrontar tales circunstancias con serenidad y buscando salidas con decisión. Muchas veces lo que hacemos es que tomamos otra decisión y es empezar a reprocharnos mutuamente, como hizo, por ejemplo, Adán con Eva. Empezó a decir que ella tenía la culpa y ella le empezó a echar a la serpiente y al final la serpiente no sabemos a quién le echó la culpa. Pero eso suele ser algo habitual en nuestras respuestas. Empezamos a echar reproches mutuos unos a otros. O si no, empezamos a tener esa autocompasión que lo que hace es que paraliza todo. Ay, yo no merezco esto. ¿Qué he hecho yo para merecer esto, Señor? ¿Por qué a mí? En esta familia de Noemi y de Ruth podemos ver esta primera etapa con mucha claridad. Vemos a Noemi rota por el dolor. Una mujer que de manera inesperada, después de irse al extranjero, de ser una emigrante, que ya tiene en sí su dolor y su rotura y su desprendimiento, ella pierde a su marido y luego pierde a sus hijos y se queda con 2 nueras. Fijaros, suegra y nuera juntas. Pero vemos que Noemi no lo oculta. Muchas veces nosotros con este pensamiento de nuestras familias tan espirituales y sin problemas, lo que pensamos es que no nos podemos quejar, pero Noemi se queja. Noemi dice, fijaros, Ruth capítulo 1, versículos 20 y 21, dice, no me llames más Noemi, que significaba placentera, sino llámame Mara, que quiere decir amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. Noemi lloró y se quejó. Y hermanos, eso es algo que nosotros podemos hacer delante de Dios. Dios no se va a asustar por tus quejas, no se va a quejar, no se va a asustar por tus lamentos. Él quiere que tú abras tu corazón a Él. Dios no es un Dios que se enfada porque nosotros vayamos a Él. Fíjate, dice en el Salmo 34, versículo 15, el Señor cuyos ojos están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos.
En ningún momento, hermanos, el Señor se va a enfadar. Y Él quiere que tú vayas a Él con tus lamentos, con tus problemas y con tus dificultades. Pero necesitamos tener un primer requisito que es el saber luchar. Y para saber luchar necesitamos saber sufrir. En este mundo, hermanos, nadie quiere sufrir. Estamos en un tiempo hedonista donde lo que todo el mundo quiere es el placer y huimos del sufrimiento como de la peste. Un tiempo donde ya los ancianos los tenemos que dejar y arrinconar porque no queremos que ellos sufran ni nosotros viéndoles sufrir. Pero fijaros, cuando el apóstol Pablo empieza a describir y hace una descripción del amor, fijaros cómo empieza. 1 Corintios capítulo 13. El amor es, ¿cómo? Sufrido. El amor es sufrido. Es la primera característica de la cual habla el apóstol Pablo cuando quiere hablarnos del amor. El amor es sufrido y el amor maduro, hermanos, el amor que aguanta los problemas y que nos ayuda a luchar, es un amor que nos ayuda a sufrir, que nos lleva a sufrir. Sufrir no quiere decir aguantarlo todo. No estoy hablando de masoquismo. Estoy hablando de un sufrimiento paciente, un sufrimiento activo. Salmo 46, 10 dice, estad quietos. Y decimos, bueno, pues yo lo único que tengo que hacer es bajar mis brazos y ver, pero no. La palabra de Dios dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. El Señor quiere que tú te muevas, que tú levantes tus ojos y encuentres y los fijes en Cristo, porque Cristo es la paz. Y necesitamos modificar nuestra respuesta a los problemas, hermanos. Necesitamos movernos ante los problemas. Lo que hacemos muchas veces es empezar a comernos el tarro, ¿qué habré hecho yo? Empezamos a tener esas conversaciones internas que nuestro pastor Antonio dice, ¿con quién las estás teniendo? No pienses que las estás teniendo con Dios. Como mucho estás teniendo contigo o con el enemigo. Y el enemigo es mucho más astuto que tú. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nosotros pongamos la mente de Cristo en nosotros cuando vienen esos problemas. Y podemos hacerlo ¿cómo? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si alguna virtud o algo merece elogio, en esto meditad. Cuando vienen los problemas y vienen las dificultades, hermanos, necesitamos saber sufrir, pero un sufrir activo, en el cual nosotros pedimos que nuestra mente se ponga en todo lo bueno. Si nosotros empezamos a poner nuestra mirada solamente en el problema, lo único que veremos es como cuando vamos con la bicicleta y hay un agujero en el medio de una calle de 200 metros. Vamos al agujero. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos ampliar nuestra mente y necesitamos ir a hacer esa paciencia, que no quiere decir que bajamos los brazos, vuelvo a insistir, sino es una grandeza de ánimo. ¿Quién fue el paciente por antonomasia? Cristo Jesús. Cristo Jesús dice que fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y Él fue paciente. Pero nosotros tenemos que tener esa grandeza de ánimo. ¿Por qué fracasan tantos matrimonios? ¿Por qué se rompen tantas familias? ¿Por qué hay hijos y padres enfrentados y hermanos entre sí? Seguramente, evidentemente no podemos simplificar, pero seguramente porque no hemos querido sufrir unos por otros, porque no hemos sido pacientes unos por otros, porque no hemos sabido buscar salidas activamente con paciencia. Hermanos, una familia bíblica es una familia paciente, que tiene paciencia los unos por los otros. Pero nosotros aplicamos, en vez de la paciencia, lo único que hacemos es aplicar la ley del mínimo esfuerzo, y esa dividido entre dos. Necesitamos, hermanos, ser pacientes, tener la capacidad de luchar en la paciencia. No todo se va a resolver ya, pero se va a resolver. Si yo lucho, Dios dice que me va a dar la salida. Él lo dice así. Junto con la prueba, Él dará la salida. Y el Señor va a llevarnos adelante en eso. Pero necesitamos seguir adelante. Necesitamos tener una segunda característica en nuestras familias, que es básica para que sea una familia bíblica, una familia sana. Y es tener la capacidad de amar. Pero no solamente de amar, que eso seguro que lo tenemos todos,
es la capacidad de expresar y demostrar el amor. ¿Cuántas veces decimos esa frase de, no hace falta que me digas que me amas, dímelo? No, es que ella ya lo sabe, díselo. ¿Cuánto tenemos que aprender, por lo menos yo, de eso? ¿Cuánto tenemos que aprender de expresar el amor? Qué fácil nos es a veces criticar y murmurar y decir a los demás, pero qué difícil nos es decirle cuánto les amamos, de abrir nuestras emociones y de transmitirles adecuadamente el amor que tenemos con ellos. Y hay 3 formas de demostrar y de expresar el amor. Primera, con las actitudes. No lo que hacemos, sino cómo somos. Como hemos dicho antes, hermanos, el Señor nos ha hecho como cartas abiertas para que la gente nos lea. Y la gente ve, a veces nosotros hacemos muchas cosas, pero la gente ve que nuestra vida no es así. Y necesitamos cambiar nuestra mente, necesitamos cambiar nuestro ser, necesitamos empezar a transmitir amor en vez de intolerancia o hostilidad. Hay veces que te acercas a alguien y dices, no sé si me va a dar un bocado o qué va a hacer. Y eso es en medio nuestro. Necesitamos dejar de mostrar indiferencia. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos, en medio nuestro, la típica frase, ¿cómo estás? Bien. Ya está. Necesitamos mostrar y demostrar amor. Y para eso necesitamos transformarnos, hermanos. Necesitamos transformar nuestro corazón, lo que somos. No lo que hacemos muchas veces, sino lo que somos. Necesitamos demostrar y tener una actitud de fidelidad. ¿Cuántos matrimonios dejarían de sufrir si nosotros pudiéramos comprometernos en la fidelidad? Si nosotros nos siguiéramos dando ese compromiso de fidelidad unos por otros. Ruth 1:16, un versículo que seguro que casi todos conocemos de memoria. No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré. Y donde quiera que vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué declaración de fidelidad, de compromiso tan preciosa. Qué terapia tan bonita y tan buena sería, y tenemos aquí psicólogos en medio, si nosotros pudiéramos dar estas palabras de compromiso y de fidelidad en el futuro de nuestras familias. Había una actriz francesa famosa, lo cita el doctor Pablo Martínez, que dice, yo no sé ya qué hay que hacer para lograr mantener al hombre que amo a mi lado. Y así es. Hermanos, ya la fidelidad se ha roto. Ya no somos capaces de cumplir ningún pacto. Y una sociedad que no es capaz de cumplir ni siquiera el pacto básico que es entre un matrimonio y una familia, ¿cómo va a mantenerse unida? Pero necesitamos también transmitir confianza. Normalmente, hermanos, lo que transmitimos es celos. Y enseñamos muchas veces que la señal de cuánto te amo es cuántos celos tengo de ti. Y eso es antibíblico y antirrazonable, hermanos. Porque nosotros tenemos que confiar unos con otros. Necesitamos confiar unos para otros. ¿Cómo confiaban aquella suegra y aquella nuera, Ruth y Noemi, una en la otra? Es un modelo de cómo podemos hacerlo. Hermanos, a esos celos que han sustituido a la confianza lo que generan es violencia, dolor. No son expresión de amor. No dejes que nadie te diga que los celos son expresión de amor. Son expresión de posesión, no de amor. Y en tercer lugar, necesitamos ser abnegados. ¿Qué es esa palabrota? Que ya no la decimos nueva. Pues es negarse a uno mismo para poner al otro por delante. Considera al otro como, dice la palabra, superior a ti mismo. Pero fíjate, ya no tenemos que llegar a esto. La palabra de Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es abnegación. Abnegación es lo que se necesita en una familia, hermanos. Dejar de pensar en nosotros y empezar a pensar en el otro. La abnegación es básica en la familia. Porque lo que no es la negación es el egoísmo, y el egoísmo va en contra de la palabra de Dios. Necesitamos empezar a pensar en el otro,
Porque si no, nuestras familias no van a aguantar. Y la negación, hermanos, el pensar en el otro, es la asignatura pendiente de muchas de nuestras familias. Y necesitamos saber que con nuestras actitudes necesitamos transmitirle al otro que es superior a ti mismo, que estás dispuesto a renunciar a tus derechos por el bien del otro. Pero necesitamos expresar también con palabras, como hemos dicho antes. Necesitamos decírselo, díselo, pero no solamente penséis de los hombres a las mujeres. Muchas veces las mujeres a los hombres. Muchas veces lo que nos encontramos son quejas, lamentos, problemas. No, hermanos, necesitamos comunicar con palabras. Dicen Proverbios, la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. Necesitamos comunicar nuestro amor con palabras. La comunicación humana es aquella que expresa salud en la familia. Y necesitamos comunicar ese amor. Donde hay familias que no hablan, hay problemas serios. No hay salud. Necesitamos buscar y tener capacidad de escuchar. Cuando alguien se siente escuchado, se siente amado. Se siente valorado. Por eso tantas veces me dice mi mujer, apagamos la televisión cuando comemos. ¿Y cuánto nos cuesta apagarla? Invierte tiempo en los demás. Pero no solamente tenemos que expresar ese amor, no solamente con las decisiones, no solamente con las palabras, no solamente con las actitudes, no solamente con las palabras, sino también con las decisiones. Fijaros, Noemi tenía 2 nueras. Una se llamaba Ruth, que la conocemos ya, y otra se llamaba Orfa. Dice que cuando Noemi se levantó para volver a su pueblo, dice que las 2 nueras se levantaron, le dijeron, no, no te vamos a dejar, y lloraron con ella, se le engancharon al cuello, pero ella le dijo, no voy a tener hijo, no voy a tener nada que ofreceros. Y Ruth les dijo aquella declaración que hemos leído antes, donde tú vayas yo iré. Pero Orfa llegó y dijo, bueno, me vuelvo a mi casa. Y eso es algo que nosotros necesitamos aprender. ¿Cuántas veces hablamos, pero nuestras decisiones van en contra de lo que hablamos? Necesitamos que nuestras palabras se acompañen con nuestras decisiones. Hay momentos decisivos en los cuales nosotros tomamos decisiones, como ocurrió con Orfa, en la cual vamos a decidir seguir adelante o romper. Y nuestra vida tiene que estar llena de decisiones que hablen del amor de Dios. Esas decisiones, hermanos, transforman una casa en un hogar. Saber sufrir, saber pelear, saber expresar amor. Pero la tercera característica que necesitamos tener para ser una familia sana, conforme al corazón de Dios, que nos enseña en la Biblia, es saber que el constructor de nuestra familia es Dios. Sin Dios, hermanos, la familia viene a ser como un edificio que se construye sobre la arena. Le falta el cimiento. Todos sabéis, Salmo 127, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar. El amor, la confianza, pero sobre todo el reconocer a Dios en el centro de nuestras familias es lo que va a sostener y lo que va a hacer sana a nuestra familia. ¿Por qué? Porque Él la creó. Él la fundó y Él es el que la sostiene. Si nosotros queremos sostenerla sobre nuestros esfuerzos, no lo conseguiremos, hermano. Sí que es verdad que nos tenemos que poner en sus manos y somos sus instrumentos, pero Dios es el centro de nuestros hogares. Y yo quiero que tú te preguntes conmigo, ¿cuánto tiempo invertimos en que Dios sea el centro de nuestro hogar? ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestra mujer, con nuestro marido, con nuestros hijos, poniendo a Dios en el centro de nuestros hogares? Sin ese pilar, todo se puede venir abajo. Dios quiere renovar tu familia. Como he dicho al principio, Dios usa familias rotas, vasos de barro para derramar gracia. Pero ahora tú y yo tenemos que tomar una decisión. Y Dios quiere obrar en nuestras vidas. A lo mejor tienes una familia rota y ahora mismo estás viéndote reflejado
O estás viendo que en tu familia estás con problemas y con dificultades y no sabes qué hacer. Pero el Señor ha prometido que Dios va a renovarte las fuerzas. En la historia de Noemi y de Ruth, para aquellos que la conocéis, pero para aquellos que no la conocéis, termina bien. ¿Por qué? Porque aquellas mujeres pusieron sus manos, sus vidas en las manos de Dios. Y Dios restauró. Y Dios usó a aquella Ruth, aquella moabita, aquella extranjera, para que fuera la abuela de David. Y de la simiente de David sabemos que vino Cristo Jesús. Dios puede usar a una prostituta para ser parte del Rey de Reyes en esta tierra. No importa lo que haya pasado en tu vida hasta ahora, lo importante es en quién vas a confiar, en que Dios te da una nueva oportunidad. Noemi tenía su vida rota, su familia destrozada, ya no sabía por dónde caminar, pero ella confió en Dios, volvió a las sendas antiguas. Ella volvió a su Dios, y Ruth se agarró a ese Dios, y Dios no falló. E igual, hermanos, que aquellas dos mujeres, que la familia de aquellas dos mujeres fue restaurada, Dios quiere hacer lo mismo con la tuya. Dios quiere transformar tu desierto en un oasis. Dios quiere hacerte salir de vivir de una vida terrible que a lo mejor estás teniendo en tu hogar, de una relación rota, enfermiza. Dios quiere transformarla en bendición para tu vida y para aquellos que te rodean. Tú eres una carta abierta y Dios quiere usarte para demostrar su amor, su misericordia. Y igual que a Noemi, igual que a Ruth, Dios quiere obrar, pero tú necesitas tomar decisiones. Tienes que tomar decisión de que vas a sufrir y de que vas a luchar. A lo mejor en esta mañana tú ya has venido. A mí me ha pasado a veces, ya no lo hago más, ya no sigo, estoy harto, estoy cansado. Pero Dios te dice, sigue adelante porque yo estoy a tu lado. Yo te voy a dar la salida. Ves un paso más, camina un paso más. Yo te invito a que si tú estás en ese problema, en esas circunstancias, tú le digas al Señor, Señor, dame la fuerza porque yo no las tengo. Y Él lo va a hacer. Señor es especialista en segundas oportunidades y Él está poniéndolo en este día, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. A lo mejor tienes un hijo que no sabes qué hacer con él. A lo mejor no hace meses o años que no te hablas con tu madre o con tu padre, pero el Señor quiere que vuelvas a restaurar esa relación y que seas paciente, porque Él dice que lo que ha empezado lo va a terminar. Y tú, hermano, nuestras familias, tu familia, es un proyecto de Dios. Es el proyecto de Dios. Y Él quiere que tú puedas expresar amor. Y que tú te abras. A lo mejor te va a costar, no tienes costumbre. Pero el Señor expresó nuestro amor, su amor por nosotros. Y eso nos trajo salvación a cada uno de nosotros. Exprésale amor. Demuéstraselo a quien tienes cerca. Y sobre todo, pon tu familia en las manos de Dios. Él va a construir, va a restaurar tu desierto en un vergel. Pero tienes que caminar. Yo te invito a que tú ahora cierres tus ojos y que abras tu corazón.